Voy a saludar con gusto esta mañana a Pablo Reyes Castro, es epidemiólogo e investigador del Colegio de Sonora. Vamos a platicar quiénes son los pacientes con alto riesgo de contagio por COVID. ¿Por qué la gravedad de estos grupos? Ahorita le platicaba que ya hay 2 mujeres embarazadas que fallecieron en estado de embarazo. Y a propósito, el Día del Investigador, un abrazo y un saludo para Pablo Reyes Castro, porque es investigador del Colson. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibir la llamada y feliz día. Es tu día del investigador hoy, así que Ok. es investigador del Colegio de Sonora. Cuéntanos, Pablo, sobre estos grupos vulnerables donde Sonora nos colocamos en una situación complicada porque tenemos altos índices en enfermedades crónico-degenerativas y vemos que está afectando y está siendo muy insistente la Secretaría de Salud Personal en tener cuidado con esta población porque ha habido casos ya muertes registradas con antecedentes de algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, como es el diabetes, la hipertensión, etcétera. Sí, así es. Una de las características de esta pandemia es que ha afectado a ciertos grupos, ¿no? Ya hemos sabido que el grupo de los adultos mayores es un grupo especialmente vulnerable. Lo vimos bueno, lo estamos viendo todavía con lo que está ocurriendo en países como Italia con población envejecida, pero también nos ha mostrado que ha afectado de manera especial a aquellas personas con enfermedades crónicas. Y pues desde que empezamos a ver ese patrón y vimos que poco a poco llegaba la epidemia a distintos países, pues empezamos a intuir, ¿no? Que viendo las altas prevalencias que tenemos en el país y especial en el estado, pudiera ser un foco rojo, ¿no? De atención y es parte de la preocupación, aunque van disculpando la expresión, relativamente pocos casos como para determinar que se va a hacer el patrón que va a seguir la epidemia en Sonora, pues ya se empiezan a ver una letalidad relativamente alta, ¿no? Hay que esperar cómo se comporta, pero estamos viendo que pues son casos que suelen tener comorbilidades, ¿no? La presencia de una o más Ujú. enfermedades crónicas y pues es preocupante esa parte. Ahora, hemos hablado de la población en riesgo o vulnerable y como que también hubo un descuido de pronto que podía haber personas que no estaban dentro de este grupo, que estaban como ajenas o decir, ay, pues yo soy, el niño es niño y pues no tiene tanta afectación. Pero hemos visto que no hay edad, no hay estrato social y eso es importante que la gente lo aclare y sobre todo, lo tenga claro, perdón, y sobre todo con este tema de brotes o de dinámica que se está dando. Por ejemplo, hemos visto bebés que no están en el grupo vulnerable o de mayor población vulnerable, pero pues también ha habido contagios. Es importante tener claro esto, ¿no? Claro, desde luego. Yo creo que una de las cosas que está revelando, nos está sacando una radiografía a cada uno de los países, es nuestro nivel de solidaridad y conciencia respecto al otro, porque no se trata nada más de dejar la preocupación por no ser parte de un grupo vulnerable, que eso estaría por verse, ¿no? Porque cuando se trata de epidemias como la obesidad, como la hipertensión, como la diabetes, vemos que cada vez afecta a grupos más jóvenes. Ujú. Pero suponiendo que uno tuviera un menor riesgo, eh, que fuera de los menos vulnerables. El asunto es que estar infectado no es lo mismo que estar enfermo. Uno puede infectarse, no manifestar un cuadro clínico, ser completamente asintomático Asintomático. y aún así ser propagador de la enfermedad. Por ejemplo, yo tengo papás que son adultos mayores. Eh, yo tal vez pudiera considerarme como un grupo de menor riesgo, pero Ujú. yo sé que por, por respeto a ellos, por respeto a lo que hicieron por mí, eh, yo tengo que cuidarlos también.
y parte del cuidado del adulto mayor es entender que yo puedo ser también una fuente de contagio si no soy precavido, si no cuido precisamente de su salud en estos momentos, ¿no? Ujú. Igual pasa con los niños, pues que, pues salen a jugar, no pasa nada porque no tienen tanto riesgo como un adulto mayor, como el abuelito. Pero resulta que ese niño que tiene más, es más resistente o más defensas, pues ¿qué sucede? Que va y a lo mejor lleva el virus a esa persona a la tercera edad. Sucede lo mismo, han pasado casos así ya que están registrados en cuanto a afectación, que alguien va a visitar a un familiar y pues a lo mejor esa persona no le va tan mal, pero al que le contagió el virus, pues sí. Sí, exacto. Lo que sucede también es que de alguna forma, bueno, no de alguna forma, definitivamente ha trastocado nuestras dinámicas sociales, económicas, etcétera. Y es una realidad, por ejemplo, que actualmente la mujer se ha incorporado al mercado laboral y tanto el hombre como la mujer, muchos de ellos están trabajando y el cuidado de los hijos quedó en muchas ocasiones para los abuelos. Entonces, parte de este paro de actividades incluye eso, ¿no? El cuidar a los adultos mayores ante esas tareas que muchas veces con gusto lo hacen, ¿no? De cuidar a sus nietos, pero ahorita es un riesgo, ¿no? Para ellos el estar en contacto constante en proximidad con gente que afortunadamente los niños no han presentado una alta letalidad, pero pueden constituir un riesgo en términos de la diseminación de la enfermedad, ¿no? ¿Nos puedes hacer énfasis en la fase 3? Se nos ha anunciado o ya se nos ha advertido que estamos a pocos Discúlpame, días. se está cortando un poco, no A te ver, escucho. te decía que se ha hablado de ya que muy pronto vamos a entrar a una fase 3, o se nos ha advertido por parte de la autoridad. Es importante que la gente esté atenta a este tema porque ahí es donde pues se maximiza o hay una máxima posibilidad de transmisión y son medidas más fuertes. Ahorita así se nos ha señalado por parte de la autoridad. ¿Cuáles son las características de esta fase 3? Bueno, empezamos con una fase uno que se le llamaba de importación, ¿no? Eso, de hecho, era interesante porque en esa fase uno podíamos darnos cuenta qué tan interconectado está este mundo ahorita, ¿no? Entonces, muchas de esas, de esa transmisión eran gente que había viajado al extranjero, las conexiones de los aeropuertos, más o menos las conexiones internacionales de los aeropuertos a nivel internacional de cada uno de los países, te daban una idea de cómo iba el patrón. La segunda fase está marcada, que ahorita todavía estamos, por esos casos que ya no encuentran un contacto con esas personas que llegaron de otras partes. En la fase 3 es que debido a ese contacto comunitario durante la fase 2, donde ya es una transmisión local, eh, ahí está lo crucial de mantener la estrategia. Si seguimos en un contacto constante, directo, la velocidad de la enfermedad se puede disparar a niveles que no podamos manejar. Me refiero a los servicios de salud, ¿no? Que se saturen. Sin duda, hay cierto movimiento que se debe de mantener por simplemente funcionamiento de la sociedad, ¿no? Aún en estas condiciones, cuestiones de abastecimiento, alimentación, etcétera, etcétera. Pero definitivamente va a haber una aceleración en la, en la, en la transmisión, donde podemos ver miles de casos. Algunos de ellos no vamos a saber o simplemente se le está pidiendo a la población que si presentan síntomas pero todavía no son graves, que se quede en su casa para evitar la propagación de la enfermedad y solo si empieza a manifestar síntomas graves como la dificultad para respirar, entonces sí, no, acudir a los centros de salud, pero en esa fase 3 se espera que pues la transmisión sea un poco más activa, pero
la idea es hacerlo lo más lenta posible esa propagación, ¿no? Y ahí sí se tomarían medidas como en algunos otros países. Hay países que han extendido hasta mayo. Nosotros tenemos una contingencia sanitaria de fuerza mayor hasta el 30 de abril. No sabemos, porque se estima que en 2 semanas aproximadamente. ¿Cuándo va a iniciar la fase 3? No sabemos. Se calcula que podrían ser en 2 semanas o 3 semanas, no sabemos exactamente. Entonces se valorará el 30 de abril si hay una extensión. Podría, dependiendo de cómo nos encontremos y de cómo vaya el pico ahí de contención, si se ampliaría, pero hay posibilidades de que se amplíe, ¿no? Eh, sí, o sea, es difícil hablar de fechas porque el hecho de que se amplíe, eh, diría que yo creo que la gente ya habrá oído mucho esta idea de aplanar la curva. O sea, el aplanar la curva implica extender la propagación de la enfermedad en el tiempo. ¿Para qué? Para que no se haga un cuello de botella en los servicios de salud y se saturen. Entonces tú vas administrando la epidemia y eso hace alargarlo un poco, ¿no? De alguna forma lo que se está haciendo es comprar tiempo, pero el que se alargue la epidemia querría decir posiblemente, es lo que se quisiera observar, cierto éxito en la intervención, que no se saturen los servicios de salud, que no se sature la ocurrencia de casos graves y se puedan ir atendiendo todas esas personas que necesiten atención, ¿no? Pero es difícil hablar de tiempos De fechas, concretos, ¿no? Sí, porque hay gente que claro. nos pregunta, o sea, ni los expertos en el tema como tú que eres epidemiólogo, ni las autoridades saben con certeza es cómo se vaya registrando. La realidad es que sí ha sido importante el brinco de casos que hemos estado viendo ya, pasando hasta brotes comunitarios. Decíamos 8 fallecimientos ya aquí en Sonora y también pues ya 55 casos en el caso de México, del país como tal, 194 muertes y vemos que se va acelerando el punto y que esta tasa de mortalidad pues nos sitúa en países como Italia, como España, que tuvieron, pues están teniendo altos índices de muertes. La recomendación que pareciera ya estar cansado, la gente que se lo repitan, pero nunca está de más, son las medidas que son efectivas, la sana distancia y las otras medidas que sí nos puedes compartir, por favor. Sí, exacto. Pues esto de la sana distancia se entiende que hay necesidades que se tienen que cubrir, ¿no? Entonces, solo para lo que sea necesario, para abastecerse, etcétera, etcétera, que salga una persona, si es posible, nada más del hogar, que mantenga esa distancia, que el lavado constante de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo que la gente pudiera estar un poco ya saturada de esta información, pero yo creo que una lección que ha ido quedando, dependiendo del ritmo en que ha llegado a cada uno de los países la pandemia, es, es la conciencia de la prevención. Te lo dije, a veces arrepentido, y otros que se sienten más tranquilos al haber tomado conciencia desde antes. Lo que pasa es que cuando llega la enfermedad, dependiendo de la magnitud, eh, tiene que ver con lo que se hizo antes, Uh-huh. con las precauciones que se tuvieron antes, porque la velocidad que va cobrando es resultado de semanas antes de acción o de no acción, Uh-huh. ¿no? Entonces todas esas medidas, aunque no lo veas tú ahorita en tu entorno, se reflejan 2, 3 semanas después. Entonces, el mantener la distancia, el mantener la higiene de manos, el no tocarse la cara, el usar alcohol en gel cuando uno está haciendo algunas cosas y no tiene disponible el jabón, etcétera, etcétera. Son medidas no para el momento de lo que ahorita no ves, sino para evitar
cosas que pueden suceder Ujú. en 2 o 3 semanas. Qué importante lo que nos dicen y bueno, la población hay gente que "Ay, nos quieren meter miedo, mire, como responsables, como medios de comunicación, claro que nos agota también, como a lo mejor mucha gente ya está cansada de escuchar el COVID y mucha gente que todavía sigue incrédula. No es con el afán de meter miedo a nadie, no es con el afán de generar psicosis, es una responsabilidad, porque luego si no hablamos de esto, también pues no hay prevención, no hay advertencia, no hay información real, porque hay mucha información que circula que es falsa. Entonces, nosotros queremos ser un medio responsable y hablar de esto y hablar de lo que se tiene que hablar. Lo importante, como decíamos ahorita, es no hacer como que no pasa nada o no va a pasar. Situaciones como estas en donde pensaban que no iba a ocurrir nada, ya ocurrió y está ocurriendo, que son países en otras partes del mundo. Así que lo más importante es que hagamos la mejor vacuna desde nuestras casas, desde nuestra trinchera, el tema de la higiene, y ya cada quien sabrá si cree o no, pero esta realidad nos puede rebasar y eso es lo que estamos tratando de evitar todos. Pablo, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? No, nada más enfatizar esto, ¿no? De que eh, creo que esta enfermedad nos pone un examen de que ojalá y pasemos de la mejor forma, ¿no? Un examen como sociedad, en muchos sentidos, en muchos niveles, y ojalá y seamos capaces de tomar conciencia y de pensar en el otro, ¿no? Ujú. Bien, pues te agradezco mucho nos hayas tomado la llamada. Él es Pablo Reyes Castro, epidemiólogo e investigador del Colegio de Sonora. Muchísimas gracias. No, de nada. Buen día. Ahí está Pablo.